¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar cuando ya está terminando el año, incluso antes de los abrazos y todo. Vamos a conversar con Hugo Herrera, que viene a menudo para tratar de ver si que podemos hacer algún balance, si podemos ponerle algún tipo de rótulo. Hugo, gracias por estar acá a este año 2024. Muchas gracias por la invitación, Fernando. A ver, si tú tuvieras que ponerle, por eso te digo, un título al año 2024, ¿qué dirías de Chile el 2024? Es difícil, bueno, siempre es difícil poner los rótulos, pero en este caso creo que es especialmente difícil porque podríamos decir que era el último año que tenía el gobierno para haber tomado el impulso político y, y no lo tomó, o sea, no condujo la agenda, por decirlo así. Algo que venía repitiendo los años anteriores. Entonces, quizás podría tener que ver el rótulo con la pérdida de la oportunidad ¿Por de qué dice que conducir hoy una pérdida de oportunidad? la agenda. Porque si uno se fija, el denominador común de todos los años del gobierno ha sido que ha habido eventos que no han sido impulsados por el gobierno, pero que han terminado moviendo al gobierno. Y eso, en un sistema presidencialista como en Chile, como el chileno, es anómalo. O sea, aquí esperamos, digamos, que el show lo conduzca el gobierno. Y eso, en el sentido político del término, no ocurrió. O sea, tuvimos procesos, convención constitucional, qué sé yo, convención constituyente, un gobierno que no se preparó para los escenarios que podían ocurrir o los más probables. Y luego la agenda económica y de delincuencia que se toma al país y todavía son Se las... toma al mundo. Claro, claro. Para no ser Sí, tan... sí, sí, por supuesto, pero son las mayores preocupaciones y le caen al gobierno. Y hoy día tenemos algo que es más o menos eso, digamos, un gobierno que está desbordado de alguna manera por el caso Monsalve, ahora va a aparecer de nuevo el caso de los convenios, por la agenda de seguridad, qué sé yo, este fin de semana, el fin de semana pasado, digamos, hubo una gran cantidad de asesinatos que no permiten decir que esté controlado el No, crimen de todas maneras. en ningún caso. Ahora, esto lo hemos conversado antes, Hugo, pero vale la pena repetirlo porque hay que mirar la base de este problema a mi modo de ver. Una Sí. de las bases, no necesariamente la base, pero una de las bases es el formato de los gobiernos chilenos. El gobierno chileno no puede ser reelegido inmediatamente como sí puede, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos. No, tiene que esperar por lo menos otro gobierno para ser reelecto. ¿Qué significa eso? Significa de que tú tienes 4 años para gobernar. El primer año siempre es un año de instalación. El segundo año es el único año en que no tienes elecciones o instalación. El único año que está libre de presiones tirantes. Y ahí es donde tú tienes que hacerse, que eres pillo, la mayor cantidad de cosas que prometiste en tu programa. Ya al tercer año tienes elecciones comunales y al cuarto año tienes elecciones parlamentarias y presidenciales donde todo se, de alguna manera, desarma. Esa situación que le ha afectado a todos los gobiernos, eventualmente podría haberse cambiado con un cambio político en materia constitucional, pero ya vimos lo que pasó y tú lo acabas de describir. Claro. Por lo tanto, ¿qué tanto sientes tú que el sistema político y la forma, el formato, conspira contra que las cosas puedan darse o se realicen un poco más lógicamente y no estés siempre tironeado por el tiempo? Sí, a ver, tú tienes toda la razón. Yo creo que aquí influyen dos factores. O sea, por una parte, claro, siempre está el genio político desbordante que nos sorprende Obvio. y que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Eso no estuvo. Pero claro, aquí tenemos un sistema político que viene en crisis desde hace tiempo y que tiene que ver con lo que tú señalas, pero además tiene que ver con la batahola, uno podría describirla así, que existe permanentemente en el Parlamento, por la multiplicidad de partidos indisciplinados que tenemos, digamos. O sea, en Chile no hay una burocracia fuerte,
como por ejemplo, no sé, por la italiana o la francesa, donde pueden cambiar los gobiernos. Burocracias que funcionan. Por eso, que funcionan con independencia de los cambios de gobierno. En Chile la burocracia mira mucho a lo que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque tiene muchos cargos designados por el gobierno. Entonces no tienes eso. Pero tampoco tienes un parlamento estable, donde tú cuentes con 3, 4 grandes partidos bien disciplinados, con los cuales llegar a acuerdos de verdad, digamos, y acuerdos que se respeten. Y eso hace muy difícil que el gobierno tenga protagonismo en decir, bueno, esta va a ser nuestra agenda de grandes reformas para este periodo, en donde vemos, qué sé yo, inestabilidad económica a nivel mundial, que Chile está lento en el proceso de innovación y desarrollo tecnológico, en que tenemos pendiente la reforma de la AFP, tenemos pendiente la reforma de la salud, tenemos pendiente la reforma educacional. Bueno, lleguemos a acuerdos en estos grandes temas, es como de sentido común. Sentémonos a conversar. Bueno, eso se hace muy difícil cuando tú tienes esa dispersión parlamentaria y además tienes un gobierno que podríamos decir es inexperto, para ponerlo en términos así como bien imparciales, en estos temas de llegar a grandes acuerdos. Yo creo que ahí hay un problema que, claro, si tuviéramos un gobierno con más experiencia o tuviéramos un sistema de partidos políticos más robusto, se podría arreglar. O sea, yo creo que en este momento, por ponerlo en términos positivos, lo que está diciendo el sistema político es cámbienme, armen pocos partidos disciplinados, donde incluso sean posibles en casos excepcionales las órdenes de partido y donde un parlamentario elegido por un partido no pueda cambiarse al otro día de partido. Pero la pregunta es, ¿cuál es el método que se sigue para generar estos cambios? Tratamos el método que implicaba, traspasarle a la gente la posibilidad de que aprobara en los cambios, lo que no todos los países hacen. Tú puedes perfectamente hacer situaciones como el sistema de la AFP, que nadie le preguntó a nadie y ya, salió. Pero 2 veces la ciudadanía dijo, no me gusta A, no me gusta B. Claro, mira, yo te diría que somos un país como el que vio Portales, pero un poco de signo opuesto hoy día. Portales veía que Chile era fácil de gobernar porque con 2 siglos de obediencia a una corona que estaba a miles de kilómetros de distancia existía lo que llamaba el peso de la noche, o sea, la costumbre de obedecer. Nosotros podemos tener, en cierto sentido, un país que es distinto, que no quiere nada, que no quiere ni el proyecto A ni el proyecto B, pero también es un país que está esperando que el sistema político responda. O sea, en el fondo, yo creo que hoy día la pelota está en el área de los partidos, de las dirigencias políticas, ya que, puesto en términos así como bien prácticos, el pueblo tuvo 2 ocasiones de haber influido en el cambio constitucional y las desaprovechó en cierto modo, sí, o las dirigencias políticas a cargo de esa representación las desaprovecharon. Bueno, lo que esperamos hoy día es que el sistema político responda. O sea, a pesar de lo arisco que se puso el pueblo, si uno pudiera hablar así, podríamos decir, de todas maneras, el peso de la noche existe y se está esperando del sistema político la solución al problema. Ahora, tú necesitas para eso grandes reformadores de sistemas políticos y esos no son abundantes en la historia. Tú tienes... Sí. Portales y sus pelucones en su momento, tienes a Alessandri y a Ibáñez en otro momento, pero no abundan mucho más. Entonces el punto es que aquí tenemos un problema que es como el huevo de la gallina. O sea, tenemos un sistema político que está en crisis porque los partidos son muchos y son indisciplinados. Y con esos partidos tú tienes que hacer una reforma para ordenar a los partidos y volverlos disciplinados. Ahora sí, ahí hay un punto bien interesante cuando estabas nombrando a los determinados liderazgos, qué sé yo, uno podría agregar Frei Montalva, qué sé yo, que tuvo la gracia de llegar a ser presidente con un solo partido, claro. No tuvo coalición. Pero el tema es, ¿dónde está el espacio del sistema político y dónde está el espacio de, no si tú quieres la parte ideológica, sino que la parte de la persona, el liderazgo? ¿Cómo choca el liderazgo con el sistema? Claro, el problema de los grandes liderazgos nacionales es que
es que requieren, yo lo puse una vez en términos como bien peyorativos, pero requieren ser un poco traidores. O sea, un gran liderazgo nacional es aquel que es capaz de mirar más allá de su pequeño credo, sea este de derecha o de izquierda, Sí. y mirar al país en su conjunto. Es lo que la izquierda le espeta, por decirlo así, a Arturo Alessandri, que pactó con la derecha, pero pactó con la derecha para darle viabilidad al modelo, digamos. O las reformas que hizo al Estado Ibáñez, digamos, que reformó mucho y modernizó el Estado a gran escala. Yo creo que esa es la dificultad, que tú tienes que tener un liderazgo con la suficiente madurez como para decir, no importo yo, importa el país. O sea, claro, si me resulta, a lo mejor voy a quedar para la historia, digamos, para la historia grande del país. Pero en este momento, para esta generación, voy a tener que ser un poco o muy odiado, odioso, digamos, porque me voy a tener que poner de acuerdo con el que piensa distinto, con el que está en la vereda del frente, con el que me cae mal, con el que mi elector no es capaz muchas veces de sentarse a discutir. Y eso es un proceso muy complicado y ahí en el fondo uno le ve la pasta a los grandes políticos. Sí. Ahora, ahí hay también otra variable que acabo de terminar de leer un libro que ya te lo voy a mencionar después, que tiene que ver con, a ver, simultáneamente a esta fragmentación de partidos, que uno podría decir, oye, que casi todos los partidos se están generando más partidos. Claro. Ok, ¿eso es algo que tiene que ver con la época del año o tiene que ver con algo que está pasando en los partidos? Y yo tengo la impresión de que voy a decir una cosa un poquito, sorry, perdónenme si es que lo asusto un poco, pero yo no había visto situaciones que confundan situaciones políticas con bélicas, como las que están pasando hoy día desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y que lleguen a los gobiernos personas que amenazan o que lleguen a los gobiernos personas que son pencas y por lo tanto la gente mira ese sistema democrático como incapaz de generar las cosas que se tienen que hacer y por lo tanto es mejor apostarle a un liderazgo duro, Sí, a ver, como Bukele, por ejemplo. si hablamos a nivel internacional, y esto aplica yo creo que también con lo suyo para Chile, estamos en una época que es muy complicada porque hay cambios a nivel social a gran escala. O sea, por hablar de Chile, que es lo que más conocemos, hoy día hay una tesis que es más o menos esta. Si tú quieres tener un pueblo o una nación, tú tienes que tener medios de comunicación que todos consuman a la vez, por decirlo así. O sea, las naciones se formaron, por decirlo de algún modo, cuando todos los burgueses leían el mismo diario todas las mañanas tomando el desayuno. Eso estalló. O sea, hoy día cada generación tiene su medio de comunicación. Y Cada uno puede ser un medio de comunicación. Efectivamente. Y hay una generación de Twitter, y hay una generación de Instagram, y hay otra generación de la televisión, y hay otra generación de la radio. Entonces tú hiciste estallar el concepto de pueblo. Tú tienes pueblos. A nivel internacional me parece que ocurre algo algo parecido, digamos. Entonces tú tienes democracias que eran los modelos, por decirlo de alguna manera, de democracias del mundo, como la norteamericana, piensa Alemania, digamos, que hoy día están en crisis. Y creo que la crisis tiene que ver con esto mismo. Si tú no tienes pueblo, los políticos no tienen a quién hablarle y se transforman en burocracias que son las que mandan frente a un grupo de mandados, digamos, que ya no se sienten representados por esa burocracia que los manda. Entonces, esa tensión que está dominando en todas partes, ¿qué la reemplaza? ¿Qué la reemplaza? Un autócrata que sea capaz de con cierto carisma, convocar más allá de los procedimientos ordinarios de los sistemas democráticos. Max Weber tipificaba el asunto, decía, tú tienes tres tipos de legitimidad en los sistemas democráticos. O legitimidad de lo que siempre se ha hecho,
la legitimidad tradicional, el peso de la noche de Portales, legitimidad procedimental, o sea, aquí se cumplen unas leyes y hay una burocracia profesional Hay y se reglas, hacen hay las normas, cosas, sí. reglas que valen para todo, o tú tienes un liderazgo carismático en el momento de la crisis. Los Mussolini, Los los Charles de Donald Gaulle, Trump, todos. los Charles de Gaulle, etcétera. Yo creo que estamos entrando un poco en eso cuando no te funcionan los otros dos. Entonces, hay que verlo con cuidado, porque eso efectivamente está funcionando a nivel internacional, o parece estar imponiéndose, y podría terminar imponiéndose también en Chile. Sí, tú ves situaciones que a uno de repente lo ponen. Yo no quiero asustar a nadie, pero tú tienes hoy día Europa sometida a una situación que no se sabe exactamente qué puede pasar entre Rusia, Ucrania y las otras cosas. Llega Donald Trump por segunda vez a la Casa Blanca y no demora ni 24 horas Claro. en pelearse con Canadá, a quien le tira que debiera ser el estado número 51. Con Panamá, hoy día de alguna manera se estaba recordando la sesión que Jimmy Carter le hizo a Panamá por su fallecimiento. Ni hablar de China, ni hablar. Entonces, tú tienes a alguien que es el más poderoso de todos en materia de fuerza, que te está empezando a decir, oye, yo voy a empezar a controlar soberanía ajena. Eso es de las cosas que ponen nervioso. Por supuesto. Y, o sea, yo me crié de niño en los 80, donde el riesgo de la guerra atómica estaba presente en las películas, en todas partes, digamos. No pasó, menos mal, no pasó nada. Pero yo creo que hoy día estaríamos más cerca, si nos ponemos a analizar por la cantidad de países que tienen armamento nuclear. 14. Estamos más cerca de una guerra atómica. Ahora, en justicia, yo diría, claro, Trump no parece ser el líder ideal que estábamos todos esperando, pero Trump va junto con los chinos en sus pretensiones de hegemonía Sí. mundial. O sea, aquí hay dos partes, además de los rusos que no quieren lo mismo que no querían los norteamericanos en Cuba, digamos. No quieren misiles nucleares apuntándole a sus ciudades en un país fronterizo OTAN, digamos. Eso es lo que no quieren con Ucrania. Entonces, yo creo que, en lo que sí estoy plenamente de acuerdo es que el tablero universal, si uno jugaba ataque así, el juego, digamos, el panel universal se está modificando, Sí. y se está modificando a gran escala. O sea, cuando tú hablas de Groenlandia y el canal de Panamá, digamos, está poniendo dos fichas gordas en el tablero que quieres controlar, Que digamos. eso significa, en términos estrictos, que se me había olvidado Groenlandia, para decir de que Groenlandia debiera ser soberanía estadounidense, necesitáis ver qué hacéis con Dinamarca, Claro. que ha dicho nosotros no vamos a vender Groenlandia. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Que lo van a tomar? Claro, Eh, claro. Con Panamá esto va a ser un tic-tac de apenas llegue Trump a ver qué se hace, porque No, y eh, es retrotraerse 100 años o 150 años en la historia universal. O sea, las grandes compras de tierra, claro, Luisiana, Luisiana se compró a Francia. Alaska, digamos, Alaska, en a esa época Rusia, se compraban a- tierra, pero después no hay antecedentes, digamos, de grandes compras de tierra así nomás, digamos, han sido mediadas por guerra en donde se llega a pactos. Entonces, yo creo que Trump ahí está un poco desfasado. Yo hubiera esperado de Trump haber aparecido como el pacificador, digamos, haber hablado con Israel, haber hablado con Ucrania y Rusia, haber entrado en esas dinámicas, digamos, como lo trató de hacer la vez pasada con Corea del Norte. Pero claro, ahora empezó desenfrenado inmediatamente y claro, ¿qué soluciones se le van a dar al asunto si es que si es que los países afectados dicen no? No, claro, ese es un tema. Por eso te digo que la cosa se pone media crespa, porque tú tienes hoy día objetivamente una situación que tiene que ver con quién tiene el poder, que no habíamos visto tan claramente. Ahora, mira, por ponerlo hasta hace así, poco. en términos bien gráficos,
hay un autor que era Carl Schmitt, que era un jurista alemán, que dijo: lo que debiera acontecer en el mundo es que se constituyan grandes espacios. O sea, los estados nacionales están fuera, no son capaces de imponerse. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas Europa, necesitas el continente norteamericano, necesitas el ámbito ruso, qué sé yo, China es otro ámbito de influencia. Claro, habría que pensar cómo quedamos los sudamericanos, pero esa debiera tender a ser la noción operativa políticamente a nivel mundial. O sea, una geopolítica de multilateral, pero de grandes espacios. El problema ahí es que el mundo estuvo trancado, el juego de la pelota estuvo trancado por Europa. Europa, los propios europeos decían, es un gigante económico, pero en términos militares es un enano, no funciona. Mientras el arsenal nuclear no se lo cedan a la Unión, los ingleses y los franceses, Europa no existe militarmente. Pueden hacer algún avioncito, alguna cosa así que acá, pero en términos reales no existen. Y quizás eso es lo que está faltando. Porque claro, a Dinamarca, Estados Unidos no diría tan fácil, Groenlandia para mí, si es que Europa fuera realmente una entidad política o geopolítica. Sí, no. Yo no quiero asustar a nadie, por cierto, pero yo reconozco que estamos partiendo este año 2025 desde una situación mucho más frágil de lo que se ha visto en los últimos 15 o 20 años. Yo te diría que uno mira, por ejemplo, lo que fue la Guerra Fría, y hoy día, a diferencia de antes quizá, dice, mira, la Guerra Fría tuvo un efecto positivo. Es cierto, estaban separados ideológicamente el mundo en dos o tres cosas, pero se funcionaba de acuerdo a un determinada mandato en cada uno de ellos. Lo que hacía que no fuera necesario que se pelearan o se mataran entre ellos. No, claro, se logró lo que se llamaba un equilibrio geopolítico. O sea, Europa siempre funcionó con esa idea, la idea de equilibrio. Cuando las potencias del mundo eran todas europeas, era el equilibrio europeo. Y ese no se podía romper. Podía haber guerra, pero no se podía romper el equilibrio. Después entró Japón, después entró Estados Unidos, y el equilibrio ya no fue europeo. Empezó a ser un equilibrio mundial, digamos. Y eso se desestabilizó. Y claro, vinieron las dos guerras mundiales, y después de la Segunda Guerra Mundial viene ese dualismo de Guerra Fría, que dentro de todo efectivamente tenía altos niveles de institucionalización, de sofisticación. O sea, se mataba, es un poco cínico decirlo así, digamos, había guerras, sí, pero eran localizadas. Se mataba gente. Y no estaban en los lugares donde estaban los grandes centros, no estaban ni en Europa grande, ni en Estados Unidos. Se iban a Vietnam, si quieres tú, o se iban a Irak. Claro. Pero es cierto, eso hoy día yo tengo la impresión que estamos de alguna manera sin poder resolver la conducta política de los pueblos, llámalo así. Sí, yo creo que, mira, las estabilizaciones de geopolítica se logran cuando tú a los poderes les acompañas una figura jurídica más o menos adecuada. Y yo creo que la única figura que tenemos a la mano para pensar en el equilibrio mundial es la figura esta de los grandes espacios. Y en ese sentido, hablar de Canadá como otro estado norteamericano puede sonar terrible, pero no es tan equivocado, porque Canadá siempre ha estado bajo la zona de influencia norteamericana, no funciona solo, digamos, está protegido por Estados Unidos. Pensar en una gran zona sudamericana tampoco sería equivocado. Pensar en llevarnos mejor con nuestros vecinos y no seguir en políticas de aislacionismo o de conflictos menores porque un avión se pasó para allá o pusieron paneles solares al otro lado. Yo creo que hay que desplegar una política de integración con los países, con la patria grande, como se hablaba antiguamente. Y lo mismo debiera tender a pasar en Asia, y en Asia pienso en Rusia y en China.
Más complicado, claro, es el sudeste asiático y qué pasa con Australia, que es como un enclave ahí de Occidente. Pero claro, creo que estamos en un momento álgido porque efectivamente falta hacer ese ajuste de la figura política, del mero poder, con la figura jurídica que todos ya empiezan a respetar y que empiezan a encontrar como una figura legítima, digamos. Claro, de alguna manera se necesita un momento equivalente, si tú quieres, a cuando se toma la decisión después de la guerra de crear las Naciones Unidas. Claro. Y todos de alguna manera dicen, ¿saben qué? Esto tiene un sentido, una nueva orden mundial con leyes internacionales, etcétera, que todos respetemos y los que queramos participamos ahí. Claro. Eso no estoy tan seguro de que No, sea pues mira, posible hoy día. o sea, yo creo que lo que está pasando hoy día es bien parecido a lo que pasó cuando los japoneses le declaran la guerra a los rusos y les sacan la mugre. Era algo inesperado, ¿no? en la política internacional. Y de repente vieron que en la mesa se sentaba otro que no estaba. Con los chinos nos está pasando más o menos eso. O sea, la inteligencia china está operando, es menos formal que la CIA al parecer, pero está. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo se institucionaliza eso? ¿Cómo se llega a un modus vivendi en donde se respeten algunas reglas de las relaciones, digamos? Sí. Bueno, Era un año internacional. Seguimos aquí y vamos a seguir conversando, espero, el próximo año. Muchas gracias, Hugo Herrera, por haber No, estado con gracias, nosotros. Fernando. Un agrado. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Hasta luego.